Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Y vamos a tener en esta tarde una meditación de la palabra de Dios. Y les pido que vayamos a Dios en oración, por lo cual inclinemos nuestro rostro, guardemos reverencia para dirigirnos a Él. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos permites en esta tarde, Señor, estar aquí para leer tu palabra, para meditar en ella, reflexionar y para que, Señor, seamos instruidos, seamos edificados, Señor, y que a través de ella tú seas glorificado, Padre, porque, Señor, sabemos que estamos en tiempos difíciles, Señor, tiempos que tú ya lo has dicho en tu palabra y, Padre, que sea de gran ayuda para nuestras vidas. Señor, ponemos este tiempo en tus manos, te lo pedimos en el nombre, que es sobre todo nombre en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues esta tarde vamos a tener eh, nuestra meditación en el libro de Romanos, para lo cual les pido que vayamos al capítulo 1, versículo 16. Libro de Romanos 1, 16. ¿Sí? Voy a leer este versículo y pongamos atención. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Bien, pues muchas veces para eh, entender algún contexto bíblico o algún versículo, ¿verdad? Nosotros tenemos que ubicarnos el lugar en donde fue escrito o muchas veces el lugar donde el escritor estaba y anduvo recorriendo. En este caso, el apóstol Pablo, en sus primeros viajes misioneros, visitó Grecia, un país que pues tenía muchas ciudades en las cuales muchos judíos habían ido a refugiarse, se habían ido a vivir para aquellos lugares, aquellas ciudades, que muchas de ellas eran prósperas, como Atenas, como Corinto, ¿sí? Había mucha actividad comercial de aquellos años y aparte pues estaban como unas ciudades en cierta manera independientes. ¿Y qué pasa aquí? Bueno, pues que los judíos muchas veces lo que los orilló a irse para allá, pues era escapar en cierta manera del yugo romano. Por eso cuando el apóstol Pablo visita Atenas, ahí en el libro de los Hechos, ¿verdad? Capítulo 17, pues hace referencia a judíos y a griegos, como aquí también nos lo confirma el libro de Romanos, dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Debemos recordar, ¿verdad?, que los judíos pues no creían, ellos
tenían varias sectas, eran cierto, muy religiosos, pero tenían creencias que no iban de acuerdo a lo que Dios había dicho en su palabra, primero en la ley mosaica y posteriormente al evangelio que el Señor Jesús nos dejó. Estamos hablando entre ellos los saduceos, ¿verdad?, que no creían en la resurrección, y varias ramas de los fariseos. Y en Atenas también se encuentra el apóstol con muchas ramas filosóficas, mucha sabiduría humana. Se encontró con grupos como los epicúreos, como los estoicos y muchos más que hablaban acerca de la verdad. También hablaban acerca de refrenar ciertos placeres y hablaban también de cómo encontrar la felicidad y muchas otras cosas, ¿verdad?, que el hombre a través del tiempo ha buscado el hombre, pero en el hombre. Ahora sí, válgase la redundancia, ¿verdad? Por eso, ¿verdad?, aquí recordemos que pues ellos no entendían cuando el apóstol Pablo predicaba en esa ciudad, concreto en Atenas. Llegaron a decir, bueno, ¿qué quiere decir este palabrero? ¿Qué da a entender? Él está predicando de otros dioses, llegaron a decir, ¿sí? No lo entendían, ¿sí? Y él predicaba tanto a judíos como a griegos, ¿sí? Judíos en las sinagogas, a los griegos en las plazas, ¿sí? Y recordemos que también ese fue un motivo por el cual él fue encarcelado junto con Silas, ¿verdad? Por eso aquí el apóstol Pablo en la carta a los Corintios dice 1:22, primera carta a los Corintios 1:22. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Sí? Los judíos querían ver cosas materiales, cosas humanas, cosas que no era propiamente, no habían entendido que Jesús venía, que Jesús vino y era el Salvador del mundo, ¿sí? Y los griegos estaban enfrascados buscando la sabiduría humana. Incluso en esas corrientes ellos llegaban a decir que la verdad aquí en este mundo no se iba a encontrar. Se quería o se pretendía llegar a una verdad universal, hablando de muchos o de varios temas, ¿verdad? Pero en concreto ellos decían que no se podía llegar a una verdad, ¿sí? Entonces, el apóstol Pablo en las predicaciones, ¿sí?, había judíos y había griegos que sí estaban entendiendo el mensaje, ¿sí?
En el capítulo 1 de la primera carta a los Corintios, versículo 24, nos dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Sí? Y estaba el apóstol Pablo convencido que quienes habían creído a la verdad del evangelio necesitaban ser instruidos para que crecieran y fueran fortalecidos y cimentados en la palabra de Dios, ¿sí? Y no cayeran o hicieran otras cosas, ¿verdad? Y que fueran llevados por otras doctrinas o corrientes filosóficas. Era un gran trabajo. Hoy en la actualidad no estamos lejanos a esa situación, ¿sí? Hoy en el mundo se ve un sinfín de corrientes a los cuales, ¿verdad?, quieren llegar al hombre. ¿Sí? Muchas corrientes. Ya hablemos quizá las más conocidas, más trilladas: liberalismo, ecumenismo, feminismo, etcétera. Pero hay muchas otras corrientes más que ya están y otras que están por venir, ¿sí? El cual están, pues, totalmente contrario a lo que nos dice la palabra de Dios. Por eso es muy importante estar cimentados en su palabra. Usted, hermano, hermana, ha conocido o hemos conocido la palabra de verdad. ¿Sí? Hemos llegado aquí a través de la predicación, a través de su palabra, y hemos creído y creemos en ella, en las promesas y en todo lo que ella nos dice, ¿sí? Y es muy importante estar preparados, ¿sí? Dice Colosenses 2:8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. ¿Sí? Huecas sutilezas. Hay muchas cosas, muchas palabras, más hoy en día en las redes sociales, que circulan, que se oyen muy, muy bonitas, muy de buenos deseos, si usted quiere. Pero si usted lo analiza, si usted medita, si usted reflexiona, va usted a pensar: ¿verdaderamente es esto lo que quiere Dios? ¿Verdaderamente es esto lo que Dios nos quiere decir? ¿Verdaderamente esto quiere Dios para la humanidad? ¿O considerándolo de manera específica, esto quiere Dios para usted, para mí? Por eso aquí dice que tengamos cuidado, la carta a los Colosenses: filosofías y huecas sutilezas. ¿Qué es algo hueco? Pues bueno, pues algo que no sirve, que no tiene nada, ¿verdad? Sutilezas, pues algo suave, algo que suena
interpretándolo aquí, ¿verdad? Algo que suena bonito, suave a los oídos y en el cual nosotros podamos ser atrapados y darle la razón, incluso hasta ser arrastrados a esos pensamientos humanos, doctrinas y un sinfín de cosas. Y más aún ahorita, aprovechando, y ustedes saben quién está detrás de todo esto, aprovechando muchas veces el confinamiento y tiempos, quizá para muchos que podamos tener de ocio. Y ahí es donde todo eso, el enemigo lo va a aprovechar, ¿sí? Por eso, bueno, me gusta mucho ese versículo, ¿verdad? Dirigido a esa carta del apóstol a los colosenses. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Se ve, ¿verdad? Hay cosas que totalmente y muchas veces fuera de contexto. Bien. Pensamientos humanos suenan bien, se oyen bonito, por lo cual debemos estar preparados y firmes y tener como base siempre la palabra de Dios. Vamos a la primera carta a los Corintios 2, capítulo 2, 5. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nuestra fe, nuestra creencia, hermanos, hermanas, no está fundada en lo que dijo algún humano o en alguna filosofía o en algo místico o imaginario o como dicen muchas personas de allá afuera, simplemente es un libro histórico, ¿no? Dice aquí, nuestra fe no está fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Leímos con anterioridad el 1:24, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Los que ya habían oído, escuchado el Evangelio, ya lo habían entendido y sabían que es poder de Dios, sabiduría de Dios. ¿Sí? Hermanos, en esa palabra de verdad, en esa palabra de nuestro Dios, es en la que está fundada nuestra fe, en la cual nosotros creemos y tenemos esa esperanza y en la cual tenemos que estarnos alimentando día tras día. Y también, muy importante, enseñarle a las generaciones venideras. Les voy a leer otro versículo, otro pasaje. En primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Hermanos, el mundo allá afuera está como los judíos, quieren ver señales. Ya está, las señales ya están y no creen.
se rehúsan a creer. ¿Qué más señales quieren? Los judíos pedían señales para creer en el Señor, para creer en su evangelio. Los griegos buscaban sabiduría, pero pues, no sabiduría de Dios. Se refugiaban en la sabiduría humana. ¿Sí? Y el apóstol utilizaban muchos métodos dentro de la sabiduría humana. Y uno de ellos usaban la retórica. La retórica era un medio que utilizaban los griegos, en el cual a base de preguntas que llevaban a veces cierta ironía, pues iba implícita la respuesta. ¿Sí? Por eso aquí el apóstol, en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 20, dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Dónde está el sabio? Hermanos, si yo les pregunto dónde está Cristo, pues ustedes saben, van a decir sus mentes, su corazón, van a decir, Cristo vive. Es el autor y consumador de la fe. Cristo está a la diestra del Padre. Cristo es nuestro Salvador. Trajo la palabra de verdad, en la cual hemos creído. ¿Dónde está el mundo? ¿Dónde están aquellos que no han creído? Al morir, ¿a dónde se van? Les pregunto yo. Como preguntaba aquí el apóstol, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está, hermanos? Quien creyó en Cristo, sabemos que está con Él. Y quien no, tristemente, sabemos que no está con Él. Muchas veces, ¿verdad? Tenemos, o a veces, muchas frases del mundo conocidas que se dicen muchas veces por cortesía. Cuando fallece una persona, y lo oímos bastante, Dios lo tenga en su santa gloria, descanse en paz. Pero volvemos a lo mismo. ¿Dónde está? Decía el apóstol, ¿dónde está el sabio? Nosotros sabemos dónde está nuestro Salvador. Y nosotros estamos seguros que al morir, ¿a dónde nos vamos a ir? Bien, esta tarde, esta ha sido la meditación y esperando que haya sido de bendición para su vida. Que el Señor les bendiga. Gracias.